A continuación se hace una breve presentación del documento Acciones de grupo sobre conjuntos, aplicaciones y ejemplos, escrito por Valentina Alejo Rincón, Manuela Giraldo Bando y Andrés Molina Giraldo. Partimos dando una breve introducción a las acciones de un grupo sobre un conjunto. Desde que el álgebra se transformó para realizar un estudio riguroso de las estructuras algebraicas, fue posible comenzar a entender el concepto de grupos, que gracias a sus acciones, como dicta la frase que hemos puesto, que los grupos, como los hombres, van a ser conocidos por sus acciones, se deja entrever lo que hay detrás y permiten comprender su utilidad en el vasto mundo de las matemáticas. Para dar un poco de contexto histórico, no es sorpresa que haya sido el célebre Évariste Galois, como se ve acá en la imagen, quien haya dado un primer esbozo acerca de este concepto. Pues fue en el siglo XIX cuando él estudió por primera vez la acción de un grupo de Galois sobre las raíces de un polinomio. De este modo, a continuación presentamos algunos resultados importantes que se derivan de las diferentes formas en las que puede actuar un grupo sobre un conjunto, para luego poder observar algunos ejemplos de cómo son aplicados en conjuntos especiales. Cabe aclarar que los conceptos básicos de acciones de grupos se asumen conocidos como la órbita, estabilizador, centralizador, normalizador y demás. A continuación vamos a partir dando algunos resultados que van a ser útiles a lo largo de lo que queda de este artículo, en especial en las aplicaciones. Como preámbulo al primer resultado importante que se va a presentar, tenemos esta proposición en la cual se define un poco lo que es la representación en permutaciones de un grupo. Esta proposición nos va a ser útil para poder demostrar el primer teorema importante. En primer lugar se encuentra el teorema de Cayley, el cual permite, pues, para cualquier grupo, no importa qué tan abstracto pueda ser, mostrar que este es isomorfo a, pues, un subgrupo del conjunto de permutaciones de un grupo, del mismo grupo, lo cual pues puede dar mayor claridad acerca de la estructura que tiene aquel grupo. En particular, si el grupo es de orden finito, entonces es posible, como se observa en el enunciado, demostrar que G es isomorfo, un subgrupo de Sn. Los siguientes resultados son aquellos de conteo, teorema de órbita estabilizador y la ecuación de clases. Para esto se necesita un grupo de orden finito que actúa en un conjunto S. De estos pues se puede deducir el orden que tendrán las diversas órbitas y también pues el orden mismo del grupo. El primero pues permite, como se observa, calcular sencillamente el orden de una órbita cualquiera de un elemento de S, tan solo conociendo el orden del grupo G junto al estabilizador del elemento de S. Y el teorema de ecuación de clases permite calcular el orden del grupo G conociendo sea los órdenes de las diversas órbitas que pueden haber, o también, lo que es lo mismo, el índice de los distintos centralizadores de los distintos elementos de S, que en este caso pues son lo mismo que las clases de conjugación de G si se considera la acción por conjugación de G en G. Bueno, un siguiente resultado relevante en este estudio es el teorema de Bunsen-Frobenius. Este teorema básicamente lo que hace es contar las órbitas cuando tenemos una acción de un grupo sobre un conjunto. Entonces, en este caso consideramos G un grupo finito y un conjunto también finito X. Y digamos algo importante que se tiene aquí es el grupo X, G, que va a ser definido simplemente como los X en X, para los cuales un elemento del grupo va a dejarlo fijo, es decir, que este va a estar en el estabilizador. Y pues más adelante utilizaremos este resultado para algunos ejemplos en combinatorio. Bueno, la primera aplicación que observaremos es en geometría y desde 3 dimensiones. En particular se considera un grupo G de todas las simetrías posibles del dodecaedro. Este también se llama grupo icosaedral por su relación, la relación que existe entre el icosaedro y el dodecaedro.
Pues este se puede considerar de varios modos, dependiendo pues de en qué actúa tales simetrías, si en el conjunto de vértices o en aquel de las caras o también aquel de las aristas. Uno de los primeros resultados que se puede encontrar gracias a este, mediante el teorema de órbita estabilizador, es encontrar el grupo de tales, el orden de tales simetrías. En particular, pues ese número es 60. De esta proposición y también del uso de la ecuación de clases es posible pues, probarse un teorema que posteriormente ayudará a conocer aún mejor la estructura de este grupo. Antes de esto, pues recordar la definición de lo que es un grupo simple. Es básicamente que no posee subgrupos normales, pues aparte de aquellos pues, triviales. Mediante pues, las proposiciones que ya he mencionado, entonces se puede probar que G es un grupo simple. Y con esto, junto a otros resultados o técnicas más geométricas, es posible también ahondar aún más en el estudio de esta estructura del grupo y probar que el grupo G es isomorfo del grupo alternante A5. Bueno, la siguiente aplicación es las acciones de grupos sobre espacios vectoriales. Entonces vamos a considerar el grupo G de matrices 2×2, descrito como se muestra en la diapositiva. Esta matriz pues, es una matriz de rotación en R2 y pues vamos a considerar teta en los reales y pues consideramos este grupo con operación que le da a esta estructura la multiplicación de matrices o el producto de matrices. Entonces decimos que este grupo actúa sobre el conjunto de matrices en general 2×2 cuando la multiplicamos por una matriz 2×1, es decir, pues un vector columna. Y pues esto va a realizar una rotación de teta grados, digamos en el sentido de las manecillas del reloj respecto a este vector. Entonces en esta imagen podemos ver cómo se realiza esa transformación en este espacio vectorial. Entonces rotando los vectores U, W y V según el ángulo indicado como pi medios, 3 pi medios, etc. Como tercera aplicación, pues se puede utilizar el teorema otra vez de órbita estabilizador, un ejemplo de la combinatoria. Básicamente lo que se hace en este ejemplo es formalizar el concepto que uno tiene de palabras, considerando pues a un conjunto de n elementos que va a ser nuestro alfabeto, que pues tendrá n letras. De aquí pues es posible considerar un conjunto P de palabras de una cierta longitud, es decir, pues tuplas de a la n. De este modo, pues se puede considerar que el grupo simétrico S sub n actúa en P y básicamente permutando las letras de una cierta palabra. Luego, pues si se considera una palabra en P, es posible, como ya se dijo por el teorema de órbita estabilizador, calcular la órbita de esta palabra pues utilizando pues, el orden del grupo simétrico y la del estabilizador de la palabra. Esto intuitivamente pues, quiere decir encontrar todas las palabras que es posible realizar utilizando las mismas letras del alfabeto en el mismo número que utiliza la palabra, que se utilizan para formar la palabra W. De aquí pues utilizando pues, lo que ya se sabe del grupo simétrico y también conociendo pues, que hay al menos unas m elementos pues, o letras distintas entre sí en la palabra utilizada para la palabra W, es posible demostrar que pues, el orden de esta órbita o el número de estas palabras es igual a n factorial sobre n1 factorial por n2 factorial, multiplicando hasta nm factorial, donde por ni se entiende el número de veces que se repite una cierta de las m letras que hay en la palabra W. Bueno, la siguiente aplicación es acerca del teorema de Burson-Frobenius. Entonces, en este caso hablaremos de collares. Entonces, aquí lo que hacemos es definir un grupo G, que básicamente van a ser el número de conchas que tiene un collar, y pues este va a actuar, definiendo los colores o las formas en que puedo formar collares. Entonces, en este caso la pregunta que nos hacemos es cuántos collares diferentes se pueden formar, en este caso con conchas de dos colores, blancas y negras. Digamos que de una manera intuitiva uno podría arriesgarse simplemente como a considerar las dos opciones para cada concha del collar,
pero esto nos daría una respuesta errada, ya que hay collares que son iguales bajo las rotaciones que puede hacer sobre ellos y las simetrías que tenemos. Entonces, para ello se utiliza este teorema. Entonces aquí, pues básicamente lo que hacemos, sabemos que el orden de G es N, porque digamos, el collar tiene unas N conchas, y digamos aquí el trabajo importante está en conseguir el orden del grupo XG, que era el que habíamos definido como los X, obviamente en el conjunto bajo el que está actuando el grupo G, donde precisamente un elemento del grupo lo deja fijo. Y pues finalmente, haciendo este proceso, vemos que el número distinto de órbitas o el número distinto de collares que tenemos es 2 a la n más 2 por n menos 1 sobre n. Entonces, muchas gracias. Estos han sido algunos resultados y aplicaciones de esos resultados. Y si se quiere conocer o ahondar más en el tema, se puede consultar cualquiera de estos 3 textos que se ven aquí en pantalla. Muchas gracias.